La guerra invisible es la denominación más justa que debe tener este libro tan psicoterapéutico y sanador. Porque aunque muchos de los libros sagrados y divinamente inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento se nombraron directamente por las cosas que enseñan, por ejemplo, el Génesis de Moisés se llamó así porque se refiere sobre el nacimiento y la creación desde la nada, del cero, y los 4 evangelios, porque relatan bien los mensajes psicoterapéuticos y redentores, sanadores y salvíficos para los hombres. ¿Quién no ve por qué también este libro se llamó apropiadamente, Guerra Invisible, debido a su contenido y las cuestiones con las que trata? Porque enseña sobre la guerra invisible, no por una guerra física y visible, no por enemigos corporales y evidentes, sino por la guerra invisible que ocurre en la mente, en la cual cada cristiano participa desde el momento en que es bautizado y promete luchar contra ella hasta su muerte, por la gracia de este nombre divino. Por eso, en relación con esta guerra se ha escrito parabólicamente en los números. Por eso este libro de la Testamento se llama Guerra del Señor, números 21,14, y enseña sobre enemigos incorpóreos, inmateriales e invisibles, los cuales son los distintos pazos, las voluntades de la carne y los malvados demonios, quienes odian a los seres humanos y no dejan de atacarnos y guerrearnos día y noche. Como dijo el bendito apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra gente de carne, hueso y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso que dominan sobre los hombres de este siglo pecador, contra los espíritus del mal, que moran en los espacios entre tierra y cielo. EF 6,12. Y los soldados que combaten en esta guerra son todos los cristianos, como aprendemos de este libro. Como capitán general se presenta nuestro Señor Jesucristo, rodeado por todos los capitanes y centuriones, es decir, de todas las legiones de ángeles y santos. El campo de batalla y el lugar donde se lleva a cabo esta guerra es el corazón mismo y todo el ser interior del hombre, y el tiempo de esta guerra es toda nuestra vida. ¿Cuáles son las armas con las que equipa a sus soldados esta guerra invisible? Escuchadlos. Sus cascos y corazas son la completa desconfianza y desesperanza en sí mismos, sus banderas y camisas de hierro son el coraje hacia Dios y la esperanza firme, su armadura y peto o corpiño son el estudio de los pazos padecimientos, pasiones del Señor, sus cinturones son la abstinencia de los pazos y deseos carnales, sus zapatos son la humildad y el reconocimiento de su propia debilidad y enfermedad, sus escudos son la paciencia en las tentaciones o pruebas y el alejamiento y expulsión de la negligencia. Sus espadas, que sostienen con una mano, son la oración divina, tanto la llamada Noerá, del corazón o de Jesús y la oral, como también aquella que se hace con el estudio, y mástil o lanza tridente que sostienen con la otra mano, es no dar su consentimiento al pazos que les está atacando y combatiendo, rechazándolo con ira y odiarlo y aborrecerlo desde lo profundo de sus corazones, así con su corazón llegan a tenerlo asco y repulsión. Su alimento, del cual se alimentan para fortalecerse contra los enemigos, es la continua divina comunión o efiaristía, tanto de la mistagogía, iniciación mística, del sacrificio de la divina liturgia, como también del espiritual, como la atmósfera luminosa y sin nubes, a través de la cual ven a los enemigos desde lejos, es la continua práctica del nous, espíritu de la psique y la mente para que pueda conocer correctamente las cosas y un continuo ejercicio de la voluntad para querer agradar solo a Dios. Y la paz del corazón y la esichía y sigía, tranquilidad y serenidad interior y exterior. Aquí en esta guerra invisible, o mejor dicho, en esta guerra del Señor, los soldados de Cristo aprenden las diversas estafas, artimañas y engaños, de todo tipo de maquinaciones, estrategias difíciles y tácticas utilizadas por los enemigos invisibles a través de los sentidos, de la fantasía y mediante la reducción de la devoción o piedad y especialmente a través de los 4 asaltos, ataques que conducen al tiempo o momento de la muerte espiritual, es decir, la incredulidad, la desesperación u oscurantismo, la vanagloria y la transfiguración de los demonios en ángeles de luz. Y a continuación los soldados estudian también cómo contraatacar y desmontar y destruir estas maquinaciones de los enemigos. Aquí se les enseña qué orden y ley deben mantener y cuán valientemente deben luchar. En resumen, a partir de este libro, cualquier persona que busque su sotería, sanación, redención y salvación, aprende cómo vencer a los enemigos invisibles para obtener los premios y los tesoros, o sea, las virtudes divinas y verdaderas, y también, para recibir recompensas y coronas inmarchitables, es decir, la unión con Dios en el presente y en el futuro.
Queridos lectores, amigos de Cristo, aceptad y leed este libro con alegría y benevolencia y aprended de él el arte de la guerra invisible. Ocupaos no solo por luchar simplemente, sino por combatir legalmente y de la manera adecuada, para que seáis coronados con la doxa, gloria, luz increada. Porque, según el apóstol Pablo, el atleta no puede conseguir la victoria si no se atiene a las reglas del deporte. 2 Tim 2,5. Armaos con las armas que os enseña, para con estas matar vuestros enemigos inteligibles e invisibles, los cuales son los pazos que corrompen la psique, alma y los demonios que son los creadores de estos pazos. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones y maquinaciones del diablo. EF 6,11. Recordad que en el bautismo os habéis comprometido que negáis y combatís contra Satanás, todas sus obras, todo su culto y todos sus pecados, que sus obras son el hedonismo o voluptuosidad, la vanagloria y la avaricia y todos los demás pazos. Por lo tanto, luchad, en la medida de lo posible, para ponerlo en fuga, avergonzarlo y derrotarlo totalmente con toda vuestra perfección. ¿Cuál es la recompensa y el salario que vais a recibir por vuestra victoria? Es grande y abundante. Escuchadlo de la propia boca del Señor, quien nos lo promete en el libro del Apocalipsis: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2,7. El vencedor no será víctima de la segunda muerte. Apocalipsis 2,11. Al vencedor le daré el maná oculto, escondido. Apocalipsis 2,17. Al vencedor le entregaré el poder que yo he recibido de mi Padre y también le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2,28. El vencedor será revestido de vestiduras blancas, yo no borraré jamás su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Apocalipsis 3,5. Al vencedor le haré columna del templo de mi Dios. Apocalipsis 3,12. Al vencedor lo sentaré conmigo en mi trono. Apocalipsis 3,21. El vencedor heredará todo, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21,7. ¿Veis cuántos axiomas, cargos selectos? ¿Veis cuántos salarios? ¿Veis esta corona multiplicada por 8 y que está llena de flores y es inmarchitable? Pero muchos más coronas os tejerán los hermanos si vencéis al diablo. Aprended, entonces, a luchar y a dominaros, para que nadie os arrebate el premio vuestra corona, de luz increada. Apocalipsis 3 y 11 de la madrugada. Porque es verdad que es una gran vergüenza que aquellos que luchan en las competiciones físicas y en los juegos externos tienen continencia y autodominio casi en todo, para obtener una corona corruptible, ya sea de rama de olivo silvestre, perejil, rama de apio, palma, mirto, laurel o de alguna otra planta. Y vosotros, que debéis recibir una corona incorruptible, paséis vuestra vida con negligencia e indiferencia. Pues, que os convenza de esto el apóstol Pablo, que dice: ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno consigue el premio? Así también vosotros corred el camino de la virtud con persistencia y entusiasmo para conquistar el premio, no solo unos sino todos. Los atletas se privan de muchas cosas, y lo hacen para conseguir una corona corruptible, en cambio, nosotros recibiremos de Dios una corona incorruptible. 1 Cor 9,24, 25. Así que deseo que todos nosotros disfrutemos de la victoria y el esplendor de estas coronas. Recordad, mis hermanos, orad al Señor para obtener el perdón de los pecados de aquel que se ha convertido en vuestro ayudante en esta hermosa edición de este libro. Pero, sobre todo, recordad elevar vuestros ojos al cielo y agradecer y glorificar al soberano y autodidacta de esta victoria, vuestro Dios y comandante en jefe, Jesús Cristo. Y que cada uno diga lo que dijo Zorobabel: de ti proviene la victoria. Y la doxa, gloria, luz increada, es tuya y yo soy pariente tuyo. 2 Esdras 59. Y también lo que el profeta David dijo: tuya, Señor, es la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestuosidad, y la fortaleza, pues todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo. 1 Crónicas 29:11. Ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera parte. Capítulo A. 1. En qué y cómo se encuentra la perfección cristiana. Cómo uno debe combatir. Las 4 armas necesarias para esta guerra. La hazaña más grande y perfecta que alguien puede decir o pensar es acercarse de alguna manera a Dios y unirse a Él.
Entonces, querido lector en Cristo, si deseas llegar a esta cima, primero debes conocer en qué consiste la vida espiritual y la perfección cristiana. 1. La perfección cristiana es requerida como mandamiento y es entregada al Nuevo Testamento, porque dice el Señor: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mt 5,48. Y Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y Cor 14,20, que seáis perfectos y en todo cumplir con la voluntad de Dios. Col 8,12, seamos conducidos en la perfección. Heb 6,1. La perfección fue proclamada como mandamiento en el Antiguo Testamento, porque dice el Dios a los hebreos en el Deuteronomio: que seas perfecto ante el Señor tu Dios. 18,18. Y David manda lo mismo a su hijo Salomón: y ahora, hijo mío, conocerás a Dios de tus padres y le servirás con todo tu corazón y el ánimo de tu psique. Y Crom 28,9. Deducimos pues, que el Dios requiere de todos los cristianos que se ejerzan y estén plenos de perfección, es decir, el Dios pide de nosotros hacernos perfectos en todas las virtudes. Porque son muchos los que dicen que esta vida y la perfección se encuentra en los ayunos, en las vigilias, en las prosternaciones, en ejercicios duros y otras austeridades del cuerpo. Otros por su lado dicen que se encuentra en la abundancia de las oraciones y en los largos oficios. Otros creen que la perfección se encuentra completa en la oración del corazón o de Jesús. 2 Ver más abajo capítulo 46, en la soledad, en la huida del mundo, en el silencio y en la instrucción según un canon o una regla, es decir, caminar según la regla y con mesura, sin excesos ni defectos o faltas. Pero estas virtudes por sí solas no son lo que pedimos y buscamos como perfección cristiana, sino que a veces está también en los instrumentos o medios para que alguien llegue a disfrutar de la charis charis, gracia, energía increada, del Espíritu Santo, y otras veces son el fruto del Espíritu Santo. Y es muy cierto de que son instrumentos muy poderosos y dinámicos para disfrutar y deleitar la gracia del Espíritu Santo, no hay ninguna duda, ya que vemos a muchas virtuosas personas que los utilizan adecuadamente con este propósito, es decir, de adquirir fuerza y poder contra la maldad, la flojedad y la debilidad, para que puedan fortalecerse contra las tentaciones y el engaño de los tres enemigos comunes, es decir, la carne, el mundo y el diablo, y para recibir la ayuda espiritual necesaria para todos los siervos de Dios. Y sobre todo para los principiantes, y, en última instancia, para ser dignos de recibir los dones carismas del Espíritu Santo, es decir, espíritu de sabiduría y de prudencia, espíritu de voluntad y de valor, espíritu de conocimiento y de piedad y espíritu de temor del Dios. Is 11,2 tal y como los enumera el profeta Isaías. El que estas praxis o acciones son también fruto del Espíritu Santo y sus resultados son agapi, amor, alegría, fe, tolerancia, continencia, paz, magnanimidad, templanza, bondad, paciencia. Gal 5,22 tal como dijo Pablo, y en esto tampoco hay duda. En efecto, los hombres espirituales ejercitan el cuerpo con estos ejercicios, porque ha afligido a su Creador 3 y para tenerlo siempre dominado y sometido a trabajar las cosas de Dios. Se silencian y hacen vida de monje, para evitar el más mínimo perjuicio y daño hacia Dios. Oran y prestan atención al culto a Dios y a las obras de piedad, para que tengan el gobierno, régimen y ciudadanía de los cielos, estudian la vida y los padecimientos de nuestro Señor, no para otra cosa sino para conocer más su propia maldad, y la bondad y compasión de Dios, siguen a Jesucristo olvidando y renunciado de sí mismos y llevan la cruz en sus hombros, para que sean calentados más de la agapi, amor, energía increada, de Dios y se aborrezcan de sí mismos. 3. Apunta que daño o perjuicio a Dios, para los teólogos es cada pecado, simplemente porque perjudica, daña, hiere y se opone a Dios. Pero como el pecado no existe como un ente vivo, perjudica, daña y se opone al ser de Dios y ya que es malo, perjudica la bondad de Dios. Puesto que es enfermedad y debilidad, perjudica su fuerza y el valor, ya que es desconocimiento y oscuridad, perjudica su sabiduría. Y simplemente, puesto que el pecado se llama también imperfección y omisión, perjudica y se opone a las perfecciones infinitas de Dios, como es transgresión e ilegalidad, perjudica y hiere las leyes y los logos, mandamientos de Dios, y como todo logos contra Dios se llama blasfemia, porque perjudica la fama y el nombre de Dios, así también todo pecado se llama perjuicio y daño a Dios,
y no solo porque el pecado por sí mismo se opone y va de mal en peor, sino porque se hacen las creaciones de Dios y hace que sea blasfemado el creador de estos. Como si él también fuera así de malo y a continuación ha creado males de este tipo, puesto que la virtud de las creaciones hace que sea glorificado y alabado también el creador de estas. Pero las virtudes que hemos referido, en aquellos que ponen todo el peso en ellas, pueden provocar más daño y perjuicio que los pecados obvios, no es por causa de las virtudes en sí mismas, ya que todas son santas, sino debido a aquellos que las usan, ya que al centrarse solo en ellas, dejan que su corazón siga sus propias voluntades y deseos y las voluntades del diablo, el cual, al ver cómo estos individuos se apartan del camino recto, el diablo no solo los deja a regocijarse y alegrarse en sus luchas físicas, sino también a extender sus pensamientos vanos hasta las alturas y grandezas del paraíso. De ahí que este tipo de personas creen que se han elevado hasta las legiones de los ángeles y que perciben y sienten a Dios en su interior, y algunas veces sumergidos en este tipo de pensamientos y reflexiones curiosas y elevadas, creen que casi ya han dejado este mundo y han sido arrebatados hasta el tercer cielo. ¡Ay de ellos! Pero en cuántos errores están involucrados en sus vidas estos hombres y cuán lejos están de la verdadera perfección, cada uno puede darse cuenta a través de su vida, su comportamiento y la ética de su carácter. Porque estos individuos desean ser preferidos por encima de los demás en todo lo que existe. Son idiosincráticos y obstinados en su voluntad. Son ciegos a sus propios errores pero examinan cuidadosamente las palabras y las praxis, acciones de los demás, si alguien toca un poco su vano sentido de honor, que creen poseer y desean que los demás también les reconozcan. Y si alguien los impide en sus devociones y virtudes con las que se están ocupando, que Dios nos guarde de esto. Inmediatamente se enfurecen, se incendian de ira y se convierten en frenéticos. Y si el Dios, deseando llevarlos a un conocimiento exacto de sí mismos y al verdadero camino de la perfección, les envía aflicciones y enfermedades o concede que sufran persecuciones, que son pruebas con las que el Dios prueba a sus auténticos y verdaderos siervos, entonces manifiestan las cosas secretas y ocultas de sus corazones, mostrando que están pervertidos por la soberbia u orgullo. Porque en cada acontecimiento triste y doloroso que les ocurre, no quieren seguir la voluntad de Dios, se quedan satisfechos con los juicios justos, aunque secretos de Dios, ni quieren seguir el ejemplo del humillado y padecido Hijo, nuestro Señor Jesucristo y hacerse humildes teniendo como amigos amados a sus perseguidores o enemigos, como instrumentos de la divina bondad y colaboradores en su sanación y salvación. Así que es obvio que están en gran peligro. Porque estos teniendo su ojo interior, es decir, el nous espíritu de la psique entenebrecido, se ven a sí mismos con este ojo, y pensando conseguir praxis, acciones y obras externas, que son buenas, creen que han llegado a la perfección y de esta manera, enorgulleciéndose, critican, enjuician y condenan a los demás. Por eso no es posible para alguien poder hacerles cambiar, excepto con la ayuda especial y particular de Dios. Porque mucho más fácil se convierte en bueno el pecador manifiesto que el oculto y cubierto con la coraza de las aparentes virtudes. Ahora, pues, que has conocido muy bien que la vida espiritual y la perfección no se sostiene en estas virtudes que hemos dicho, sepas que no se constituye de nada más que la gnosis conocimiento, de la bondad y la grandeza de Dios y de nuestra nimiedad y declinación hacia el mal contra la agapi, amor de Dios y al odio, aborrecimiento hacia nosotros mismos. 4. En la obediencia, sumisión no solo a la voluntad de Dios, sino también a todas las creaciones, por la agapiamor de Dios, en la negación de nuestra propia voluntad y en la perfecta obediencia a la voluntad divina. Aún más, queremos y deseamos todas estas cosas y las hacemos claramente para la doxa, gloria de Dios. 5. Solo gustar a Él y porque así lo quiere Él, y así debemos amarle y servirle. 4. Mira, querido, qué excelente es la orden y el método con los que se maneja este libro. Porque cada orden y arte se reconoce por su propósito, de acuerdo con el axioma filosófico y el fin que se prepara y se busca según la intención, se convierte en el principio y la razón del trabajo y el intento de cada cosa. Por eso, este libro mismo, antes que cualquier otra cosa, añade aquí al principio la perfección y el propósito de toda esta guerra invisible, para que aquellos que están a punto de luchar no se confundan con nada más, sino que se dirijan hacia esto, como a un punto y una dirección que guíe todas sus acciones. 5.
Por eso, el apóstol Pablo ordena en general que hagamos todas nuestras obras solo para la gloria de Dios, ya comáis, ya bebáis, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Cor 10,31. Esta es la ley de la agape, amor, energía increada divina, la cual ha sido escrita por la mano del propio Dios en los corazones de sus fieles siervos. Esta es la abnegación de nosotros mismos, la que demanda el Dios de nosotros. Este es el yugo dulce de Jesús y su peso ligero. Esta es la sumisión a la voluntad de Dios, a la que nos llama nuestro Redentor y Maestro, con su propio ejemplo y con su voz. 6. Y verdaderamente, el someternos siempre a la voluntad de Dios y preferirla sobre la nuestra es una enseñanza que nos dio el líder y consumador de nuestra salvación, Jesús. Él nos mandó a orar y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10 de la mañana. Y a través de su ejemplo, desde el comienzo de su vida, inmediatamente después de entrar en el mundo, buscó hacer la voluntad de Dios, como lo dice el apóstol Pablo: He aquí, vengo para hacer tu voluntad. Hebreos 10:9, en el medio de su evangelio decía: He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. JN 6,38, y al final de su vida en la oración, esto mismo selló diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. LC 22,42. Así que, hermano mío, tú que deseas alcanzar a la altura de esta perfección, y como es necesario que luches incesantemente contigo mismo para vencer de manera valiente y extinguir todas las voluntades grandes y pequeñas, obligatoriamente debes prepararte con todo el entusiasmo, ánimo y buena disposición de tu psique, alma para esta guerra, porque la corona no se entrega a cualquiera, sino solo al guerrero valiente, la cual guerra, como es más difícil que cualquier otra guerra, porque luchamos contra nosotros mismos, y nos ataca y nos combate nuestro propio yo, así también la victoria que conseguiremos será más gloriosa que cualquier otra y será más bien recibida de Dios. Porque si quisieras matar tus desordenados pazos, tus deseos y tus voluntades, gustarás más a Dios y le servirás mejor que azotarte hasta derramar sangre y ayunar más que los antiguos ermitaños, le servirás mejor que hacer regresar al bien miles de psiques y tú siendo dominado realmente de los pazos. 7. Casi lo mismo dice San Isaac en su Logos 23, es mejor que liberes a ti mismo de la unión con el pecado que liberar a los esclavos de la esclavitud. Y otras muchas parecidas del mismo que están de acuerdo con lo que aquí se explica. Lee también el Logos 56 del mismo. Porque, aunque el Dios ama más el regreso de las psiques, almas que la necrosis o muerte de una pequeña voluntad, sin embargo, tu hermano mío, no debes querer ni hacer nada más importante que lo que el Dios pide y lo que quiere ya únicamente de ti. Porque Él, con certeza, se complace más en que luches para aniquilar y enterrar tus propios pazos, en lugar de que hagas cualquier otra cosa, incluso si es grande y significativa, haciendo la vista gorda pasando por alto tus propios pazos. Ahora bien, como has aprendido de qué se constituye la perfección cristiana y para obtenerla debes emprender una guerra dura y continua contra ti mismo, es necesario que seas prevenido y suministrado de 4 cosas, como armamento muy seguro e imprescindible, para que te conviertas en vencedor de esta guerra invisible y recibas la corona o la doxagloria luz increada. Y estas son: A. El no confiar nunca en ti mismo; B. Tener y mantener siempre ánimo, coraje y esperanza en Dios; C. Luchar siempre; y D. Orar. Quiero hablar contigo acerca de estos asuntos en particular, con la ayuda de Dios, pronto. Capítulo A. 2. No debemos confiar de nosotros mismos, ni soltar las riendas de nuestro sí mismo. El no confiarte de ti mismo. 8. Hermanos mío, es tan necesario en esta guerra, que sin ello, estate seguro que, no solo no podrás lograr la victoria que deseas, sino que tampoco podrás resistir ni siquiera lo más mínimo, así que graba bien esto en la memoria de tu nous, espíritu de la psique. 8. El profeta Jeremías llama maldito y apóstata, tránsfuga de Dios a aquel que confía en sí mismo, diciendo: maldito el hombre que confía y pone esperanza en otro hombre, y en el mortal se apoya y su corazón se aparta del Señor. Ger 5,17. Interpretando este pasaje, San Basilio el Grande dice que para aquel que tiene su esperanza puesta en otro ser humano, el profeta reveló que no debemos tener esperanza en otro confiando en que su brazo nos sostendrá, sino que debemos tener esperanza en nosotros mismos, y a ambos los llamó desviación de Dios.
Y de otra manera, interpretando este pasaje, concluye que es maldito y es un apóstata aquel que tiene esperanza en sí mismo. Porque, dice, quien tiene esperanza en el hombre está maldito y es un apóstata de Dios. Observa aquí cuán adecuado es el orden que utiliza este libro, ya que comienza la guerra desde la filaktía, egolatría, excesivo amor a uno mismo y al cuerpo, la cual es la causa previa, la raíz y el principio de todos los otros pazos y males. Porque nosotros realmente, siendo seres corruptos por nuestra propia naturaleza desde el tiempo de la transgresión de Adán, tenemos una gran idea y consideración de nosotros mismos, que aunque no es verdad, es más bien una mentira y nada más. Sin embargo, nosotros, con una impresión engañosa o un autoengaño, creemos que somos alguien. 9. Esto es un defecto que es muy difícil de reconocer y que no agrada a Dios, quien desea que tengamos un conocimiento sin engaño acerca de esta certeza de la verdad. 9. Pensar que somos alguien. Esto realmente se llama soberbia, jactancia, presumir, orgullo y vanagloria, que es un pazos muy malo que, si bien nace de la filaktía, egolatría, excesivo amor a uno mismo y al cuerpo, a su vez la genera y se convierte en la raíz y el principio de todos los demás pazos. Es tan fino este pazos de la vanagloria o jactancia, que por su gran sutilidad, finura y ocultación, aquellos que lo tienen no lo sienten, pero así es un mal muy grande. Porque la primera puerta del nus por la que trata de entrar la Haris, gracia, energía increada, de Dios y habitar al hombre, este maldito pazo se detiene allí, cierra la puerta u obstruye el nus, su energía, y no permite que la Haris entre, la cual justamente se retira. Porque, ¿cómo puede la Haris gracia venir a iluminar o ayudar a la persona que piensa que es algo grande, sabia y que no necesita ninguna otra ayuda? Que el Señor nos libere de tal pazos tan eosfórico, diabólico, y enfermedad, a los que padecemos de este pazos de la soberbia, orgullo y vanagloria. El Señor castiga y aflige a este pazos mediante el profeta que dice, ay de aquellos que se creen que son sabios en su propia opinión. Is 5,21. Y el apóstol Pablo nos pide esto, no seáis orgullosos, poneos al nivel de los humildes. No os engañéis y os consideréis como sabios, Rom 12,16, y Salomón dice, no te tengas por sabio, Prov 12,16. En otras palabras, debemos saber que toda la Haris, gracia, energía increada, y virtud que poseemos proviene únicamente del que es la fuente de todo bien, y que de nosotros no puede surgir ningún bien, ni siquiera un buen pensamiento que le agrade. Aunque esta verdad muy necesaria, es decir, no confiar en uno mismo, es obra de la mano divina, que acostumbra dar a sus amados amigos, a veces con iluminaciones y apocalipsis, revelaciones interiores, otras veces con duros latigazos, correcciones y aflicciones, a veces con tentaciones violentas y casi invencibles, y otras veces con otros medios que nosotros no los entendemos ni captamos. Con todas estas cosas Dios quiere que por nuestra parte hagamos aquello que es debido y es posible en nosotros. Por eso, hermano mío, aquí te pongo 4 maneras, formas, modos o métodos con los que podrás, con la ayuda de Dios, conseguir esta duda acerca de ti mismo, es decir, no confiar nunca en ti mismo. El primer método es, conocer tu propia insignificancia o nimiedad 10, y pensar que por ti mismo no puedes hacer ningún bien para ser digno de pertenecer en la realeza increada de los cielos. 10. Por eso San Crisóstomo dice que quien considera de sí mismo que no es nada, este más que nadie se conoce a sí mismo. Y San Máximo el Confesor dice, condición de la virtud es el reconocimiento de la enfermedad humana y la percepción y conocimiento de la fuerza y energía increada divina que trae la unión, Filocalía C. 3 de mayo 79, y San Pedro el Damasceno dice, no hay mayor cosa y mejor que conocer tu propia enfermedad y desconocimiento, y nada peor que ignorarla, Filocalia, página 611, sobre el no reconocimiento de uno mismo. El segundo método es, pedir para esto muchas veces ayuda a Dios con ardientes y humildes súplicas, porque esto es carisma o don suyo, y si quieres recibirlo, primero debes pensar en ti mismo, no solo desnudo de tu propio conocimiento, sino también pensar eres incapaz de conseguirlo por ti mismo. Luego, hablar con familiaridad muchas veces ante la presencia de la grandeza de Dios, y creo firmemente, a causa del océano de su compasión, esta ayuda te la concederá cuando Él sepa que tú la disfrutarás, esto nunca no lo dudes. El tercer método es, acostumbrarte a temer a ti mismo, temer a los innumerables enemigos, contra los cuales no eres capaz de hacer ni la mínima resistencia, sin la ayuda de Dios.
temer su poderosa costumbre de combatir artimañas, estrategias, sus transformaciones en ángeles de luz, innumerables artificios y trampas que te tienden secretamente en el camino de la virtud. El cuarto método es, cuando caigas en algún defecto o falta, pensar automática y claramente en tu completa impotencia, porque por esta razón o propósito el Dios concedió que caigas, para que conozcas mejor tu enfermedad. 11, y así aprendas no solo a menospreciarte a ti mismo como un nadie, debes estar dispuesto a permitir que otros te menosprecien como a un enfermo y débil. Porque sin esta voluntad, no es posible obtener esta virtuosa desconfianza en ti mismo, que tiene su fundamento en la verdadera humildad y en el conocimiento, gnosis práctico previo de la prueba. 11. No solo cuando alguien comete un pecado, sino también cuando caes en diversas aflicciones, sufrimientos y desgracias, especialmente en enfermedades corporales prolongadas, debe conocer su humilde conocimiento de sí mismo, su debilidad y su impotencia. Así se hace más humilde, porque para este propósito concede Dios que nos vengan las tentaciones, ya sean del diablo, de los hombres y de la naturaleza. Por eso también el apóstol Pablo, considerando este propósito, decía que le persiguieron muchas tentaciones mortales en Asia. Aún más, temimos como cierta la sentencia de muerte, y permitió el Señor estos peligros terribles y mortales para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2 Cor 1,9. En resumen, aquel que desea conocer su enfermedad en la práctica, simplemente debe observar, no durante mucho tiempo, sino solo durante un día, sus logismi pensamientos, reflexiones y fantasías, palabras y acciones, y encontrará que la mayoría de sus pensamientos, palabras y acciones son erróneos, torcidos, tontos y malvados. A través de esta prueba comprenderá cuán débil y enfermo es su propio ser, y de esta comprensión y este conocimiento verdadero, por supuesto que se hará más humilde, y en el futuro no tendrá confianza en sí mismo.